Arrástrate hasta aquí. Toma lo inútil. Esas fueron las palabras que escuché no de un enemigo en la calle, no de un ladrón que entraba a robarme, sino de la mujer que dormía bajo mi mismo techo. Mi nuera sonrió con un desprecio que helaba. La sangre levantó su pierna y con una crueldad calculada pateó mi inhalador lejos de mí, justo cuando yo me retorcía en el suelo, buscando una bocanada de aire que no llegaba. El sonido del plástico golpeando contra la pared resonó en la sala como un disparo. Se puso las manos en la cadera mirándome con asco, como se mira a una cucaracha que se niega a morir, y luego se volvió hacia su marido, mi hijo. Javier, mira a tu madre, dijo soltando una risa seca. Parece un perro arrastrándose por el suelo. Yo estaba allí boqueando con el pecho ardiendo, como si hubiera tragado carbones encendidos, y miré desesperadamente a mi propio hijo, esperando una mano amiga, esperando que la sangre llamara a la sangre. Pero él, mi Javier, el niño que yo cargué 9 meses, solo suspiró con fastidio, se metió las manos en los bolsillos y me dio la espalda para mirar por la ventana como si el clima fuera más importante que mi vida. Mamá, ya sé que estás actuando, dijo con frialdad. No exageres. Estoy muy cansado para tus dramas. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, si sientes la injusticia en tu propia piel, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano, y necesito testigos para lo que voy a relatar. Me llamo doña Lucía Herrera. Tengo 68 años, y durante mucho tiempo creí que si me hacía pequeña, si me volvía invisible, si guardaba silencio y me tragaba mi orgullo, podría sobrevivir en esta casa sin molestar a nadie. Pensé que el amor de madre era un escudo eterno, que mi sacrificio de vender mis tierras y darles todo mi dinero compraría mi seguridad en la vejez. Pero estaba equivocada, trágicamente equivocada. En el momento exacto en que mi nuera pateó el inhalador lejos de mi alcance, justo cuando mis pulmones colapsaban y mi hijo decidía mirar los árboles del jardín, en lugar de salvarme me di cuenta de la verdad más dolorosa que una madre puede. Enfrentar para ellos, yo ya no era una persona. Era un objeto inanimado, un estorbo que ocupaba espacio, un mueble viejo, que respiraba el aire que ellos creían merecer solo para sí mismos. Y ese día decidieron que yo ya había respirado demasiado. Todo sucedió esa tarde de martes. El calor en Puebla era inusual para la época, un bochorno pegajoso que se colaba por las ventanas cerradas de esa mansión que irónicamente se había comprado con mi dinero. Yo estaba en la sala intentando limpiar una mancha invisible en la mesa de centro porque Mariana, mi nuera, me había gritado esa mañana que yo no servía ni para mantener limpia la casa. Sentí esa presión familiar en el pecho, sin previo aviso, como una garra de hierro apretando mis costillas desde adentro. Mi ataque de asma llegó de repente violento, despiadado. Intenté respirar, abrir la boca para jalar aire, pero solo salió un silbido agónico de mi garganta, un sonido agudo y patético que resonó en el silencio de la casa. Mis piernas, debilitadas por la edad y por la mala alimentación que ellos me imponían, fallaron al instante. Caí pesadamente sobre las baldosas frías del suelo, golpeándome el hombro, pero el dolor del golpe no era nada comparado con el pánico de la asfixia. El mundo se volvió un túnel que se cerraba rápidamente. Mis manos temblaban violentamente sin control, mis dedos deformados por años de trabajo duro arañaban la alfombra persa buscando desesperadamente mi bolso, mis salvavidas. Sabía que el inhalador azul estaba ahí, tenía que estar ahí. Lo saqué con torpeza volcando el contenido del bolso, pintalabios viejos y pañuelos rodaron por el piso, pero el inhalador cayó al suelo y rodó unos centímetros lejos de mí, burlándose de mi debilidad. Me estiré. Mis dedos estaban a solo un palmo del plástico azul. Podía casi tocarlo, podía imaginar el alivio del medicamento entrando en mis bronquios. En ese momento, una sombra se proyectó sobre mí. Vi unos zapatos de tacón alto rojos inmaculados plantarse frente a mi cara. Eran los zapatos de Mariana. Levanté la vista con los ojos llorosos y la visión borrosa. Ella me miraba desde arriba como una diosa cruel observando a un insecto. No había preocupación en su rostro. No había miedo. No había ni siquiera esa lástima básica que uno siente por un animal herido. Solo había desprecio puro destilado. Ella levantó el pie con elegancia, despacio, disfrutando el momento, y con un movimiento seco y deliberado pateó el inhalador. El pequeño aparato se deslizó por el suelo de mármol pulido, haciendo un ruido rasposo, alejándose 3-4 metros de mí.
Mi corazón se detuvo un instante. No podía creerlo. La maldad humana tiene límites, pensé. Pero Mariana acababa de cruzarlos todos. Abrí la boca para gritar, para pedir ayuda, para preguntarle por qué, pero no tenía voz. Solo podía emitir jadeos desesperados, como un pez sacado del agua que se agita inútilmente antes de morir. Mariana se cruzó de brazos, observando mi desesperación como si fuera un espectáculo de teatro. Soltó una risa corta y seca, sin alegría, una risa que sonaba a metal oxidado. «Vaya, qué torpe eres, Lucía», dijo ella arrastrando las palabras con burla, saboreando mi nombre como si fuera un insulto. «¿Lo quieres? ¿De verdad lo quieres? Pues ve por él. Arrástrate. Demuéstranos que sirves para algo más que para gastar el aire de esta casa y comer nuestra comida». Cada palabra era una bofetada. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no solo por la asfixia, sino por la humillación. Mi vista empezaba a nublarse, el techo blanco de la sala empezaba a girar. Puntos negros bailaban frente a mí, anunciando el final. Giré la cabeza hacia la ventana, buscando un milagro, buscando a Dios, buscando a mi hijo. Javier estaba allí a solo unos pasos. Llevaba su traje de oficina impecable, el mismo traje que yo le había planchado la noche anterior a pesar de mis dolores de espalda. Lo había visto todo. Había visto la patada. Había escuchado los insultos. Junté las pocas fuerzas que me quedaban, esas reservas que las madres guardamos en el fondo del alma para nuestros hijos, y levanté una mano temblorosa hacia él. Mis labios se movieron sin sonido, formando la palabra más sagrada y más dolorosa en ese momento: hijo, ayúdame, por favor. No me dejes morir así en el suelo como un animal. Javier me miró. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que duró una eternidad. En sus ojos oscuros, esos ojos que heredó de su padre, busqué un rastro de compasión, un rastro del niño que lloraba cuando yo me enfermaba. Quise creer que correría hacia mí. Quise creer que empujaría a su esposa, que le gritaría por su maldad y me traería el medicamento. Quise creer que todavía había un ser humano dentro de ese traje caro. Pero entonces Mariana habló de nuevo, su voz afilada, como un cuchillo de carnicero cortando el último hilo de esperanza que me unía a la vida. «Déjala, Javier. Solo está haciendo teatro otra vez. Quiere llamar la atención porque sabe que hoy tenemos la cena con los socios. Es una manipuladora». Javier parpadeó. Su mirada bajó al suelo avergonzado, pero no por mí sino por la situación. Vio mi mano extendida suplicante. Vio mi rostro poniéndose morado, mis venas hinchadas en el cuello por el esfuerzo de respirar. Y entonces hizo lo impensable, lo monstruoso. Se metió las manos en los bolsillos como quien busca monedas y suspiró con fastidio. Giró su cuerpo lentamente hacia la ventana y me dio la espalda. Se puso a mirar hacia el jardín, hacia los rosales que yo había plantado, como si estuviera observando el clima, como si estuviera decidiendo si iba a llover mañana, como si su madre no estuviera muriendo a 2 metros de él, asesinada por su indiferencia. Mi hijo me había abandonado. El dolor de esa traición fue más fuerte que la falta de oxígeno. Fue como si me arrancaran el corazón del pecho con las manos desnudas. Mi cuerpo colapsó. Ya no podía sostenerme. Mi cara golpeó la alfombra áspera, oliendo a polvo y a desesperanza. El mundo se volvió un túnel estrecho y oscuro. Las luces de la sala se apagaron una a una. Escuché la voz de Mariana, una última vez sonando lejana, distorsionada, como si viniera del fondo de un pozo profundo y húmedo. «Mírala, patética. Ojalá se termine de una vez para que podamos redecorar este cuarto». Intenté aferrarme a la vida, intenté pensar en mi difunto esposo, en mis padres, pero mis pulmones ya no respondían. Eran piedras en mi pecho. La oscuridad me tragó por completo. Me hundí en un abismo negro y frío. Pero lo último que sentí no fue miedo a la muerte. No fue paz, fue una rabia inmensa, una rabia caliente, roja y poderosa, que nació en mis entrañas. Ellos querían que muriera. Querían que dejara de ser una carga, un gasto, una molestia. Querían mi silencio definitivo para quedarse con todo lo que les había dado y borrarme de la historia. Pero mientras la conciencia se me escapaba, mientras mi corazón daba sus últimos latidos erráticos, hice una promesa en la oscuridad, un juramento sagrado ante la muerte misma. No les daría el gusto. Si sobrevivía a esto, si Dios me daba un solo aliento, más no lo usaría para suplicar. Lo usaría para destruir su mundo de mentiras. Luego todo fue silencio.
Solo quedó el eco de esa risa cruel de Mariana en mi memoria grabada a fuego para siempre. Desperté, pero una parte de mí deseaba no haberlo hecho. Deseaba haberme quedado en esa oscuridad tibia y sin dolor, lejos de la realidad que me esperaba al abrir los ojos. El pitido rítmico del monitor cardíaco a mi lado era el único recordatorio de que mi corazón, ese músculo traicionero y cansado, se negaba a dejar de latir. Abrí los ojos con pesadez, sintiendo cómo la luz fluorescente del hospital se clavaba en mis retinas como agujas finas. No estaba sola. Una enfermera joven de rostro amable y ojos cansados ajustaba el suero en mi brazo. Leí su nombre en el gafete Ana. Ella me sonrió con una dulzura que me hizo querer llorar porque hacía años que nadie me miraba con esa humanidad. ¿Cómo se siente?, doña Lucía preguntó en un susurro como si temiera romperme. Traté de hablar, pero mi garganta era un desierto de arena y vidrio molido. Solo pude asentir levemente. Ana me acercó un vaso con agua y popote. Bebí con avidez, sintiendo el líquido fresco bajar por mi garganta, lavando el sabor metálico del miedo. «Tiene visita», dijo Ana, y su tono cambió sutilmente, volviéndose más profesional, más distante. Su nuera ha estado muy preocupada. Preocupada. La palabra resonó en mi cabeza como una broma macabra. Antes de que pudiera prepararme, la puerta se abrió y entró ella. Mariana. Pero no era la Mariana que me había pateado el inhalador horas antes. No era la mujer con ojos de hielo y sonrisa de hiena. Esta Mariana era una actriz digna de un premio. Entró con pasos vacilantes, con el maquillaje estratégicamente retocado para parecer deshecha por el llanto, con las manos apretadas contra el pecho. Detrás de ella, como una sombra sin voluntad, entró Javier. Mi hijo venía con la cabeza gacha, arrastrando los pies, incapaz de levantar la vista del suelo de linóleo pulido. «Madre», exclamó Mariana, lanzándose hacia la cama con un dramatismo que habría conmovido a las piedras. Me tomó la mano, esa mano que horas antes había despreciado, y la besó. Sentí un escalofrío de repulsión recorrerme la columna vertebral, pero no tenía fuerzas para apartarla. «Gracias a Dios. Gracias a la Virgencita que te salvó Javier», y yo estábamos muriéndonos de la angustia en la sala de espera. «¿Verdad, mi amor?». Javier levantó la vista por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos, y vi el abismo de su cobardía. «Sí, mamá», murmuró con voz ronca. Estábamos muy preocupados. Mentira. Cada sílaba era una mentira podrida. Yo sabía la verdad. Yo había visto su espalda mientras me asfixiaba. Pero en ese momento, con el cuerpo roto y el alma en pedazos, entendí que mi silencio era mi única defensa. Si hablaba ahora, si gritaba la verdad, me tomarían por loca. Así que cerré los ojos y dejé que Mariana continuara con su obra de teatro. El médico entró minutos después. Un hombre canoso de aspecto serio que saludó a Mariana con deferencia. «Señora Cruz, su suegra es una mujer fuerte. El ataque fue severo. Sus vías respiratorias se cerraron casi por completo, pero ha respondido bien al tratamiento». Mariana asintió, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. «Doctor, ella es todo para nosotros. Por favor, haga lo que sea necesario. No repare en gastos. Mi esposo y yo solo queremos que ella esté bien». «No repare en gastos». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaban gastando mi dinero, el dinero que me robaron, para fingir que me salvaban la vida. El doctor, conmovido por tal muestra de amor filial, le puso una mano en el hombro. «Hacemos lo posible, pero necesita reposo absoluto. El estrés emocional es veneno para su condición». Cuando el médico salió, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera apagado la calefacción. Mariana soltó mi mano como si quemara. Se enderezó, se alisó la falda de su vestido de marca y me miró con ese desprecio frío que yo conocía también. Se inclinó sobre mí, acercando su rostro al mío, hasta que pude oler su perfume caro, una mezcla de flores dulces que me revolvió el estómago. «Más te vale que te recuperes pronto». Lucía susurró, y su voz era un siseo de serpiente. «No tengo tiempo para venir a jugar a la enfermera todos los días. Y la próxima vez trata de no hacer tanto escándalo cuando te falte el aire. Casi nos arruinas la cena con los socios de Javier». Cerré los ojos, tragándome las lágrimas. La cena. Por supuesto. Mi vida valía menos que una cena de negocios. Mientras ellos salían de la habitación para buscar café, mi mente traicionera viajó al pasado.
Viajó a esa tarde de hacía 5 años en nuestra hacienda en las afueras de Guadalajara. Recuerdo el olor a tierra mojada y a café de olla. Recuerdo a Javier llegando en su coche lujoso llorando diciendo que estaba en la ruina, que lo iba a perder todo. Mamá, necesito tu ayuda. Solo tú puedes salvarme. Y yo, ciega de amor, vendí todo. Vendí las tierras que mi esposo Roberto había trabajado de sol a sol. Vendí la casa donde crié a mis hijos. Vendí mis recuerdos. Te vamos a comprar una casa enorme en la ciudad, mamá. Vivirás como una reina, me prometió Javier. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has sentido que tu voz se apaga mientras los demás gritan quédate conmigo, no estás sola en este silencio. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu sacrificio fue en vano? La reina terminó viviendo en el cuarto de servicio, un cubículo sin ventanas detrás de la cocina, donde apenas cabía mi cama y un ropero viejo. Es temporal, mamá, dijo Javier el primer día evitando mi mirada. Es que Mariana necesita el cuarto de huéspedes para su estudio de yoga. Y el otro cuarto es para cuando vienen sus papás. Temporal. La palabra más cruel del diccionario. 5 años de temporalidad. 5 años de comer las sobras, de lavar su ropa, de ser la sombra que limpia y calla. 5 años viendo cómo Mariana gastaba el dinero de la venta de mis tierras en bolsos, viajes y joyas mientras me negaba el dinero para mis medicinas. No hay liquidez este mes, Lucía. Aguántate, me decía. Y yo aguantaba. Por amor a mi hijo aguantaba. Pero ese amor se había roto esa tarde, junto con el plástico de mi inhalador. La noche cayó sobre el hospital, trayendo consigo sombras largas y silencios inquietantes. Javier se había ido hacía horas alegando trabajo, pero Mariana se quedó. No por amor, sino por control. Quería asegurarse de que yo no hablara con nadie. Se sentó en el sillón reclinable, sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente. Yo fingí dormir. Mi respiración se volvió lenta y rítmica, una técnica que había perfeccionado en mi propio hogar para evitar sus gritos. Pensó que estaba inconsciente. Marcó un número. Sí, soy yo, dijo en voz baja, pero en el silencio de la habitación cada palabra era un trueno. No, no se murió. La vieja tiene más vidas que un gato. No, no te preocupes por el testamento, Javier ya se encargó de eso. Sí lo sé, es un fastidio. Hubo una pausa. Ella escuchaba atentamente. Luego soltó una risita cruel. Ya estamos moviendo los papeles para lo de la interdicción. El doctor dice que con este episodio de falta de oxígeno al cerebro es fácil argumentar demencia senil. Sí, demencia. La vamos a declarar incapaz, tía. Así tomamos control total de lo que queda de las cuentas, sin que ella pueda firmar ni un cheque. Mi corazón se detuvo. Demencia senil, interdicción. No solo querían matarme, querían anularme. Querían borrarme legalmente del mapa para expoliar lo poco que quedaba de mi dignidad y mi patrimonio. Sentí una oleada de pánico, un deseo primitivo de levantarme y correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada en esa cama conectada a máquinas, mientras mi nuera planificaba mi funeral civil a 2 metros de distancia. ¿Y el asilo Santa Mónica?, continuó Mariana. Sí, ese que es barato. No vamos a gastar en uno de lujo. Total, no se va a dar cuenta de dónde está. Colgó el teléfono y suspiró un sonido de pura impaciencia. Se levantó, se acercó a mi cama y me miró. Yo mantuve los ojos cerrados rezando para que no notara el temblor de mis párpados. Ojalá te hubieras muerto hoy, Lucía, susurró. Nos habrías ahorrado tanto papeleo. Se dio la vuelta y salió al pasillo, probablemente a buscar una máquina de café o a fumar. Abrí los ojos en la penumbra. Las lágrimas corrían calientes por mis sienes hasta mojar la almohada. No era tristeza lo que sentía. Ya no. La tristeza es un lujo que no podía permitirme. Lo que sentía era una claridad absoluta, fría y afilada como un bisturí. Durante 5 años fui la víctima. Fui la madre abnegada, la viuda silenciosa, la mujer que bajaba la cabeza. Pero esa mujer murió en la alfombra de su sala cuando le negaron el aire. La mujer que estaba en esa cama de hospital, escuchando su propia sentencia de muerte social, era otra. Javier había elegido. Mariana había elegido. Ellos habían declarado la guerra contra una anciana enferma creyendo que era débil, creyendo que estaba sola. Pero no sabían algo. No sabían que la memoria es un arma. No sabían que yo recordaba dónde estaban los documentos originales. No sabían que yo conocía los secretos de Javier, esos que él ocultaba incluso a Mariana. Y sobre todo, no sabían que yo tenía un número de teléfono guardado en la memoria, un número que no había marcado en 10 años,
pero que era mi única esperanza. Miré hacia la mesita de noche. El teléfono del hospital estaba allí. Mariana había salido. Tenía unos minutos. Quizás 5, quizás 10. Con un esfuerzo sobrehumano levanté mi brazo dolorido. Mis dedos temblaban al descolgar el auricular. El tono de línea sonó en mi oído como una promesa de batalla. Marqué el número. 1, 2, 3 timbres. Diga, contestó una voz masculina grave, envejecida por el tiempo, pero inconfundible. Rafael, susurré con la voz rota por el desuso y el miedo. Soy Lucía. Lucía Herrera. Me están matando, Rafael. Y necesito que me ayudes a enterrarlos antes de que ellos me entierren a mí. Regresó al presente al hospital. Miro el techo blanco, siento el suero entrando en mis venas, gota a gota marcando el tiempo que me queda o el tiempo que me han robado. No puedo volver a esa casa. Si vuelvo tal y como estoy ahora, moriré. Y esta vez no habrá nadie para llamar a una ambulancia, ni siquiera por compromiso. Mariana se asegurará de ello, tal vez dejando una ventana abierta para que el frío termine el trabajo o olvidando mis pastillas para la presión. Javier mirará hacia otro lado como hizo cuando me faltaba el aire, convencido de que su inacción no es un crimen. Tengo miedo. Sí, tengo mucho miedo. Soy una anciana. Estoy enferma, y según los papeles que ellos manejan no tengo nada. Pero tengo algo que ellos olvidaron en su soberbia. Tengo memoria, y tengo una rabia que me quema por dentro más que el asma. Necesito ayuda. Necesito a alguien que no sea de su sangre ni de su círculo de mentiras y apariencias. Entonces un nombre brilla en mi memoria como un faro en medio de la tormenta. Don Rafael. Rafael Quintana, el viejo amigo de mi esposo, el compadre que jugaba, dominó con Roberto los domingos. El único hombre honesto que conocí después de que mi marido murió y al que dejé de ver porque Mariana decía que esa gente vieja y aburrida no encajaba en nuestra nueva vida en la ciudad. Él es auditor forense. Él sabe cómo encontrar verdades enterradas bajo montañas de papel, sabe rastrear el dinero como un sabueso huele el miedo. Con manos temblorosas busco el botón para llamar a la enfermera. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacerlo antes de que Mariana regrese con su café y su veneno. Esta es mi última oportunidad de convertirme en el verdugo antes de ser la víctima definitiva. Aproveché el cambio de turno de las enfermeras, ese momento de caos controlado donde nadie presta demasiada atención. Mariana había salido diciendo que iba a la cafetería por un café, pero yo sabía que en realidad iba a fumar a la entrada y a llamar a Javier para quejarse de la vieja que no se muere. Era mi única oportunidad. Con dedos temblorosos tomé el teléfono prestado de la mesita de noche. Marqué el número de memoria. Era un número antiguo, uno que no había marcado en años, pero que estaba grabado en mi mente junto con los recuerdos de tiempos mejores, cuando mi esposo vivía y yo era la señora de mi casa. El tono de llamada sonó 2 veces. Sentí que el corazón se me salía del pecho golpeando contra mis costillas doloridas. Si Mariana entraba ahora, si me descubría, todo se acabaría. Me quitaría el teléfono, le diría a las enfermeras que estoy delirando y me aislaría para siempre. Bueno, la voz de don Rafael sonó al otro lado, grave, segura, familiar, una voz del pasado que traía un eco de dignidad. Rafael, soy yo, Lucía. Hubo un silencio breve cargado de sorpresa. Lucía, no hables. Solo escúchame, cortó como si intuyera el peligro en mi voz. Estoy en el hospital central. Necesito que vengas. Trae tu computadora y tus papeles. Por favor, Rafael. Me están matando. No hizo preguntas estúpidas. No pidió explicaciones largas. Solo dijo 2 palabras que me devolvieron el alma al cuerpo. Voy para allá. Llegó a la mañana siguiente muy temprano, antes de que Mariana apareciera con su disfraz de nuera perfecta y sus ojos de tiburón. Rafael Quintana había envejecido, sí. Tenía el pelo blanco y caminaba un poco más lento, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa inteligente de siempre, esa mirada que no se deja engañar por las apariencias. No traía flores. Traía su viejo maletín de cuero gastado lleno de cicatrices como nosotros. Ese maletín era lo único que yo necesitaba ver. Se sentó a mi lado y cerró la puerta con seguro. No perdimos tiempo en saludos sentimentales. Le conté todo. Le conté sobre el encierro, el desprecio, la comida fría que me daban como si fuera un perro callejero. Le conté sobre la tarde del ataque de asma, sobre cómo me arrastré buscando aire. Le conté sobre la patada. Rafael escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, sus manos formaban puños sobre sus rodillas.
Cuando terminé, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. «Lucía, he estado investigando desde que me llamaste ayer», dijo él, ajustándose las gafas con un movimiento nervioso que denotaba su furia contenida. «Lo que encontré no te va a gustar. Te va a doler más que cualquier golpe. Pero necesitas saberlo para poder pelear». Desplegó los papeles sobre la sábana blanca del hospital. Eran estados de cuenta, escrituras, registros bancarios con sellos oficiales. «Mira esto. La casa donde vives. Esa mansión en Lomas de Angelópolis que pagaste con la venta de tus tierras sagradas. Esas tierras que Roberto cuidó con su vida. Ya no está a nombre de Javier ni de Mariana». «¿Cómo?», pregunté sintiendo un mareo. «La vendieron». «Peor», dijo Rafael. «Hace 6 meses la pusieron en un fideicomiso irrevocable. Y adivina quién es la administradora única y beneficiaria principal en caso de fallecimiento de Javier». Mi voz salió como un hilo roto, Mariana. «Exacto. Ella blindó la propiedad. Si a Javier le pasa algo, o si se divorcian, ella se queda con todo. Javier es un tonto útil en su juego. Pero eso no es todo, Lucía. El dinero. Todo ese dinero que le diste a Javier para salvar la empresa, esos millones que eran tu seguro de vida». Rafael señaló una línea resaltada en amarillo en un estado de cuenta. Ellos lo registraron fiscalmente como una donación a fondo perdido. No hay ningún documento que diga que fue un préstamo. Legalmente, Lucía, les regalaste tu fortuna. Te han dejado en la calle. No tienes nada. Incluso han hipotecado la casa otra vez hace 2 meses para sacar más liquidez. Continuó Rafael señalando cifras en rojo. Se lo están gastando todo en viajes, en ropa, en apuestas en línea. Javier tiene una deuda de juego enorme que Mariana está tratando de tapar con tu dinero. Sentí que el aire me faltaba otra vez, pero no por el asma. Era por el peso aplastante de la traición. Me habían robado no solo mi dignidad, sino todo el esfuerzo de la vida de mi esposo. Me habían convertido en una indigente en mi propia casa, financiando sus lujos con mi miseria mientras yo comía sobras. «¿Entonces no hay nada que hacer?», pregunté, con la voz rota, sintiendo las lágrimas calientes resbalar por mis mejillas. «He perdido. Roberto trabajó toda su vida para nada». Rafael me miró, y por primera vez sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un lobo viejo que acaba de encontrar el rastro de una presa herida. «Todavía no, Lucía, porque cometieron un error de soberbia. Creyeron que eras una vieja ignorante que no sabía nada de tecnología». Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un objeto pequeño. Era una tarjeta de memoria negra diminuta, un simple pedazo de plástico que cabía en la punta de un dedo. «Tú me dijiste que Mariana aseguraba que las cámaras de seguridad de la sala llevaban meses descompuestas, que era muy caro arreglarlas, ¿verdad?». Asentí recordando las veces que le pedí que las revisara, porque me sentía insegura, y ella se burlaba de mis miedos. Pues, ¿mintió? ¿O es muy ignorante? «O las dos cosas», dijo Rafael con satisfacción. «El sistema que instalaron hace años es de alta gama conectado a un servidor externo. Tiene una copia de seguridad automática en la nube. Aunque ella desconectara el monitor o borrara los archivos del disco duro local, el sistema seguía grabando y subiendo todo a Internet». Mis ojos se abrieron de par en par. Miré la pequeña tarjeta en su mano como si fuera un diamante, la joya más valiosa del mundo. Rafael se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspiratorio. «Entré al servidor anoche con las claves que Javier, en su estupidez, nunca cambió desde que instaló el sistema. Recuperé todo, Lucía. Tengo los videos de los últimos 3 meses. Tengo las veces que te encerraba en el cuarto de servicio con llave. Tengo las veces que te gritaba en la cocina porque se te caía un plato. Tengo las imágenes de ella probándose tus joyas frente al espejo mientras tú dormías». Se detuvo un momento. Su expresión se oscureció. «Y tengo el video del martes pasado». Se me hizo un nudo en la garganta, una bola de angustia que me impedía tragar. «¿Se ve?», pregunté con el miedo de revivirlo. «Se ve todo», afirmó Rafael con frialdad. «Se ve cómo caes, se ve cómo te ahogas tu desesperación. Y se ve perfectamente en alta definición cómo esa mujer levanta la pierna, patea tu inhalador y se ríe mientras te ve morir. Y se ve a tu hijo, a tu Javier, mirando por la ventana como un cobarde, ignorando a su madre agonizante». Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de alivio, amargas pero necesarias. Teníamos el arma. Teníamos la verdad guardada en ese pequeño trozo de plástico.
Ya no era una vieja loca imaginando cosas, ya no era la suegra molesta que inventaba historias. Era una víctima con pruebas irrefutables. Vamos a destruirlos, dijo Rafael guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su saco cerca de su corazón. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos atacar todavía. Tienen que creer que siguen ganando. El plan era sencillo pero doloroso. Yo debía volver a casa. Debía regresar a ese nido de víboras, fingir sumisión, fingir que seguía siendo la anciana débil y asustada unos días más, mientras él preparaba la demanda por intento de homicidio, fraude y despojo. Tienes que ser fuerte, Lucía. Tienes que actuar mejor que nunca, me advirtió. Si sospechan que sabemos algo, destruirán lo que queda o huirán. Me dieron el alta esa misma tarde. Salí del hospital en silla de ruedas, empujada por una enfermera, sintiéndome como un soldado que vuelve al campo de batalla, sin armadura, solo con su ingenio. Mariana me esperaba en la entrada con el coche revisando su celular con cara de aburrimiento. Cuando me vio, guardó el teléfono y compuso su máscara de preocupación. «Ay, madre, qué bueno que ya sales. La casa se siente vacía sin ti». Mentirosa. Me subí al auto en silencio apretando mi bolso contra el pecho, donde guardaba un segundo teléfono que Rafael me había dado en secreto. Sabía que Rafael ya estaba trabajando. El viaje a casa fue tenso. Yo miraba por la ventana, viendo las calles de Puebla, pensando en que pronto esa casa dejaría de ser mi prisión para convertirse en el escenario de mi justicia. Llegamos. Mariana estacionó y bajó para abrirme la puerta fingiendo una cortesía que no sentía. Pero antes de que pudiera entrar a la casa un hombre desconocido, se acercó a la reja, llevaba un uniforme de mensajería judicial y una carpeta en la mano. «¿Señora Lucía Herrera?», preguntó el hombre. «Soy yo», dije extrañada deteniéndome. Mariana se puso pálida de repente, sus ojos saltaron de mí al hombre. Intentó interponerse bloqueando mi paso. «Oiga, mi suegra, acaba de salir del hospital, está muy débil. No puede molestarla con ventas ni tonterías». El hombre la ignoró, la rodeó y me extendió un sobre amarillo grande. «Tengo una notificación judicial para usted, señora. Es urgente. Firme aquí, por favor». Tomé el sobre. Mis manos temblaban. ¿Qué era esto? Rafael había actuado tan rápido. Ya estaba lista la demanda, abrí el sobre ahí mismo en la acera, bajo la luz del atardecer. Leí el encabezado y sentí que el suelo se abría bajo mis pies tragándome entera. No era una demanda de mi parte. Era una demanda en mi contra. Demanda por difamación, daño moral y solicitud de interdicción por incapacidad mental. Leí los nombres de los demandantes Mariana Cruz y Javier Herrera. Levanté la vista mareada. Mariana ya no fingía. Se había quitado la máscara. Me miraba con esa sonrisa torcida victoriosa, la misma que tuvo cuando pateó mi inhalador. «¿Creíste que podías hablar con ese viejo abogado a mis espaldas y no me iba a enterar? ¿Verdad?», susurró ella, acercándose a mi oído mientras pasaba a mi lado para abrir la puerta de la casa, empujándome levemente. «Tengo ojos en todas partes, Lucía. Bienvenida a tu pesadilla, suegra. Ahora sí vas a saber quién manda aquí». Apreté el papel en mi mano hasta arrugarlo. Ellos habían golpeado primero. Querían declararme loca para encerrarme en un asilo y quedarse con todo legalmente antes de que yo pudiera hacer nada. Querían invalidar mi testimonio. Pero mientras la miraba caminar hacia la puerta moviendo las caderas con arrogancia, toqué el bolsillo donde guardaba el teléfono de Rafael. Ella creía que había ganado. Ella creía que yo estaba sola. Ella no sabía lo que nosotros teníamos en esa tarjeta de memoria. «Que empiece el juego», pensé, y crucé el umbral de mi propia casa, no como la víctima, sino como el caballo de Troya que iba a incendiar su reino desde adentro. Sostuve el documento legal en mis manos. El papel se sentía pesado, sucio, como si estuviera impregnado de la maldad de quienes lo redactaron. Mis ojos recorrían las palabras impresas, pero mi mente se negaba a aceptarlas. Demanda por difamación, daño moral y solicitud de interdicción por demencia senil. No. No solo querían quitarme mi casa y mi dinero, el dinero que mi esposo y yo ganamos con el sudor de nuestra frente en los campos de Puebla. Querían quitarme mi mente. Querían borrarme como persona jurídica. Según ese papel, yo, Lucía Herrera, era una anciana peligrosa, mentirosa y enferma, que inventaba historias para atormentar a su pobre y abnegada nuera. Pero lo más doloroso, lo que me partió el alma en dos mitades sangrantes, no fueron las mentiras creativas de Mariana.
Ella siempre fue una víbora, y de las víboras se espera veneno. Lo que me mató fue ver la firma del testigo principal al final de la página Javier Herrera. Mi hijo. Mi sangre. Él iba a subir al estrado para jurar ante Dios y ante la ley que su madre estaba loca. Iba a decir que yo me imaginaba los maltratos que yo me había caído sola ese día porque mis piernas ya no servían, que nadie pateó mi inhalador. Iba a venderme por la tranquilidad de su esposa. Levanté la vista del papel sintiendo un mareo que no venía de la enfermedad. Mariana estaba recargada en el marco de la puerta de la sala observándome. Ya no había nadie más. El notificador se había ido. Solo estábamos ella y yo, la víctima y el verdugo. Ella me miraba con una lástima tan falsa, tan ensayada, que me revolvió el estómago más que cualquier insulto directo. Madre, dijo con esa voz suavecita, empalagosa, que usaba para manipular a los vecinos y a los médicos. No me mires así con esos ojos de odio. Esto es por tu bien. Javier y yo lo hemos hablado mucho, hemos llorado tomando esta decisión. Ya no puedes cuidarte sola. Mírate, te caes, te asfixias, inventas cosas horribles sobre nosotros. Necesitas ayuda profesional, Lucía. Ayuda que nosotros, con todo el dolor de nuestro corazón, ya no podemos darte aquí. Dio un paso hacia mí, como si fuera a abrazarme invadiendo mi espacio personal. Yo retrocedí instintivamente, pegando mi espalda a la pared fría. El asilo Santa Mónica es muy bonito, continuó ella sonriendo, como si me estuviera ofreciendo un viaje a París y no una celda. Es austero, sí, pero tienen jardines grandes donde podrás tomar el sol. Tienen enfermeras que te vigilarán las 24 horas para que no te hagas daño. Allá no podrás lastimarte, y sobre todo, allá no podrás hacernos daño a nosotros con tus locuras. Estarás segura, y nosotros podremos vivir en paz. Es lo mejor para todos. Entendí su plan a la perfección con una claridad cristalina. Si el juez me declaraba incapaz basándose en sus mentiras y en el testimonio de mi hijo Mariana, se convertiría en mi tutora legal. Ella tendría el control absoluto de mi pensión, de mis seguros médicos y de cualquier centavo que quedara escondido de la venta de mis tierras. Me encerrarían en un cuarto compartido barato, lejos de todo lo que conocía, medicada hasta la inmovilidad para que no pudiera quejarme. Y ellos se quedarían con la mansión, con los coches, con la vida de lujo financiada con mi sacrificio. Era un plan macabro. Era un robo disfrazado de caridad cristiana. Sentí que la sangre me hervía en las venas, subiendo caliente hasta mi rostro. Quise gritarle, quise abalanzarme sobre ella y borrarle esa sonrisa cínica de la cara a arañazos. Pero entonces, como un susurro salvador, recordé las palabras de don Rafael en el hospital Calma, Lucía. No les des lo que quieren. Ellos quieren verte alterada. Quieren que grites para poder decirle al juez: ven, está loca, es violenta. Tu mejor arma ahora es el silencio. Apreté los puños a mis costados, clavándome las uñas en las palmas hasta sentir dolor. Respiré hondo, llenando mis pulmones dañados de ese aire que ella intentó robarme hace unos días. La miré fijamente a los ojos. No bajé la mirada como hacía antes. Mariana esperaba lágrimas, esperaba súplicas, esperaba ver a la vieja derrotada. Pero yo solo la miré con la frialdad de un juez antes de dictar sentencia de muerte. Cerré los ojos un segundo y susurré para mí misma tan bajo que apenas se escuchó, pero con una intención letal: ríete, Mariana. Ríete todo lo que quieras ahora, porque es la última vez que vas a sonreír en mi casa. Mariana frunció el ceño confundida por mi falta de reacción explosiva, pero recuperó su postura arrogante rápidamente. Se dio la media vuelta, haciendo volar su cabello, y subió las escaleras taconeando con fuerza, marcando su territorio. Dueña y señora de mi casa, dueña y señora de mi hijo. Por ahora. Los días siguientes fueron un infierno silencioso, una guerra fría, librada en los pasillos de esa casa enorme. Me encerré en mi cuarto de servicio. No salía. No comía nada que ella preparara por miedo a que le pusiera algún sedante para hacerme parecer drogada en el juicio. Comí galletas rancias que tenía escondidas en el fondo de mi bolso y bebí agua directamente del grifo del baño. Preparé mi ropa, preparé mi alma. Don Rafael me llamó una noche antes del juicio al teléfono secreto que yo guardaba bajo el colchón. ¿Estás lista?, Lucía preguntó, su voz grave. Más lista que nunca, Rafael, respondí. Ellos creen que van a enterrar a una anciana. No saben que van a desenterrar un cadáver que viene a cobrar venganza. Llegó el día.
Me levanté antes del amanecer cuando la casa aún estaba sumida en sombras. Me bañé con agua fría para despertar cada nervio de mi cuerpo, para sentirme viva y alerta. Abrí mi ropero y saqué mi vestido negro. No cualquier vestido. Era el vestido de lana fina, elegante y sobrio que usé para el funeral de Roberto. No me lo ponía por luto. Me lo ponía porque el negro es el color de la autoridad. Es el color del respeto. Es el color de las mujeres que han sobrevivido a todo. Me alisé el cabello gris y lo recogí en un moño estricto perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar. No me puse maquillaje. Quería que el juez viera mi cara lavada, que viera cada arruga de mi sufrimiento, cada marca de mi historia. Busqué en mi cajón y saqué el rosario de madera de mi esposo, ese que olía a él, a tabaco y madera. Lo enrollé en mi mano izquierda, sintiendo las cuentas gastadas bajo mis dedos. Era mi ancla, mi protección contra el mal, que habitaba bajo ese techo. Salí de la habitación. La casa estaba en silencio sepulcral. Javier y Mariana ya se habían ido. Seguramente querían llegar temprano al juzgado para montar su teatro ante el tribunal, para llorar ante el secretario, para ser los primeros en dar una buena impresión de hijos preocupados. Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos resonaban en el mármol frío que yo había pagado. No miré atrás. Esa casa ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen. Y yo iba a volver a ella solo para una cosa, para recoger mis pedazos y reconstruirme sobre sus ruinas. Un taxi me esperaba afuera. Don Rafael lo había enviado. El trayecto hacia el juzgado fue eterno. Cada semáforo en rojo parecía una burla del destino. Veía la ciudad pasar por la ventana, la gente caminando hacia sus trabajos, los niños yendo a la escuela. La vida seguía normal para todos, indiferente a mi tragedia, pero para mí el mundo se había detenido en una sola fecha, en una sola hora. Hoy se decidía si yo era una persona libre o una prisionera de por vida. El edificio del tribunal se alzaba frente a mí, imponente, gris frío, como una bestia de concreto. Bajé del taxi. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara, limpiándome los pulmones. Apreté el rosario en mi mano hasta que me dolió. Roberto, dame fuerza, susurré. Entré al vestíbulo. Había mucha gente, el zumbido de 100 conversaciones, abogados corriendo con carpetas, gente llorando en las esquinas. Pero yo los vi de inmediato. Eran inconfundibles. Estaban sentados en una banca de madera cerca de la entrada de la sala número 4. Mariana llevaba un traje sastre color pastel rosa pálido, muy recatado, muy niña buena, con el cabello suelto, y una cruz de oro en el pecho que seguramente quemaba su piel. Javier llevaba un traje oscuro y mantenía la cabeza baja, mirando sus zapatos lustrados, como si allí estuvieran las respuestas a su traición. Cuando me vieron entrar, Mariana le dio un codazo discreto a Javier. Él levantó la vista. Me vio vestida de negro, caminando erguida con la cabeza alta, no como la anciana encorvada que él esperaba ver. Por un segundo, solo un segundo, vi el miedo puro en sus ojos. Él sabía quién era yo. Él sabía que su madre no era una mujer débil, que la mujer que había trabajado de sol a sol no se rompía fácilmente. Mariana, en cambio, me sonrió con esa lástima fingida otra vez, preparándose para su actuación estelar. Se puso de pie, alisándose la falda. Caminé hacia ellos. No me detuve. No bajé la mirada. Pasé de largo frente a sus narices, sintiendo su perfume barato mezclarse con el olor a miedo de mi hijo. Empujé las puertas pesadas de la sala de audiencias con ambas manos. Entré, no como la anciana que necesita un asilo. Entré como la acusada que está a punto de convertirse en fiscal, juez y verdugo. Me senté en el banquillo sola, recta como una vela, esperando a que empezara la función que terminaría con su destrucción. La pantalla se fue a negro, pero la imagen de mi cuerpo retorciéndose en el suelo, buscando aire, se quedó grabada en la retina de todos los presentes como una quemadura. El silencio en la sala del tribunal era absoluto, denso, cargado de una verdad que ya nadie podía negar. Ya no era un silencio de duda, era un silencio de condena moral. Miré a Javier. Estaba hundido en su silla con la cabeza entre las manos, incapaz de mirar a nadie. La vergüenza radiaba de él como un calor sofocante. Su cobardía había sido expuesta en pantalla gigante para que el mundo la viera. Ya no era el empresario exitoso de Puebla. Era el hombre que escondió a su madre enferma en el suelo porque le daba vergüenza. Mariana, sin embargo, no estaba avergonzada. Estaba acorralada. Y las ratas, cuando están acorraladas, atacan. Eso no prueba nada.
gritó ella saltando de su silla, aunque su voz temblaba con una mezcla de histeria y furia. Ella se atravesó. Ella es torpe. Ustedes no saben lo difícil que es vivir con una vieja que no sirve para nada, que solo estorba. El abogado de Mariana intentó hacerla sentar jalándola del brazo, pero ella lo empujó con violencia. No me toques. Yo soy la víctima aquí. Yo la cuidé. Yo le di un techo. Y así me paga con videos editados y mentiras. Su máscara de nuera perfecta se había hecho pedazos cayendo al suelo junto con su dignidad. Ya no había dulzura. Ya no había preocupación. Solo había odio puro y duro, un odio negro que le deformaba las facciones. El juez la miraba fijamente con el ceño fruncido, anotando algo en su cuaderno con trazos fuertes y decisivos. Don Rafael se giró hacia mí y asintió levemente. Ya no necesitábamos decir nada más. Ella sola se estaba destruyendo con cada palabra venenosa que escupía. Yo respiré hondo. Por primera vez en años sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones, sin obstrucciones, sin miedo. Entonces Rafael jugó su última carta, la que cerraría el ataúd de su avaricia. Su señoría, para complementar la evidencia visual, la defensa llama al estrado a la señorita Ana Morales, enfermera del turno nocturno. Las puertas se abrieron y Ana entró. Mariana palideció. Cuando Ana relató bajo juramento la llamada telefónica, donde Mariana decía, «Ojalá se hubiera muerto, es muy pesada», y cómo se reía de mi sufrimiento, la sala se llenó de un murmullo de indignación. Pero el golpe final no fue emocional, fue financiero. Rafael desplegó el gráfico de flujos de dinero. «Señoría, la casa de Lomas de Angelópolis, comprada con el dinero de la señora Lucía, fue puesta en un fideicomiso hace 6 meses. La única beneficiaria es Mariana Cruz. Javier Herrera no tiene nada. Si su madre muere o es declarada incapaz, Mariana se queda con todo y Javier se queda en la calle». Vi el momento exacto en que el alma de mi hijo se rompió. Javier levantó la cabeza mirando los documentos proyectados, mirando a su esposa con una mezcla de horror e incredulidad. Me robaste», susurró Javier con la voz rota. «Pusiste la casa a tu nombre. Me dejaste sin nada». Mariana ni siquiera lo miró. Seguía mirando al juez con desafío. «Era para proteger el patrimonio de tus malas decisiones, Javier. Eres un inútil con el dinero». El juez golpeó su mazo, un sonido seco que resonó como un disparo. «Suficiente. Pónganse de pie para escuchar la sentencia». Me levanté. Mis piernas, que tantas veces me habían fallado por miedo, ahora estaban firmes como columnas de piedra. Habiendo revisado las pruebas, este tribunal desestima las acusaciones de demencia senil contra la señora Lucía Herrera. Asimismo, ordeno que se abra una investigación penal inmediata contra Mariana Cruz y Javier Herrera por los delitos de fraude, administración fraudulenta, maltrato al adulto mayor y tentativa de homicidio por omisión de auxilio. Un grito desgarrador rompió la solemnidad. «No, usted no puede hacer eso». Mariana había perdido la cabeza por completo. Se lanzó hacia adelante golpeando la mesa. «Esa casa es mía. Ese dinero es mío. Yo lo invertí. Esta vieja no sabe hacer nada». «Señora Cruz, guarde silencio o será arrestada ahora mismo», advirtió el juez. Pero Mariana no escuchaba. Se giró hacia Javier, que seguía de pie pálido como un muerto temblando. «Haz algo», le gritó, escupiéndole las palabras en la cara. «Di algo, imbécil. Nos van a quitar todo por tu culpa. Por tu maldita culpa y la de tu madre». Javier balbuceó algo ininteligible. «Cállate». El sonido de la bofetada resonó en toda la sala más fuerte, incluso que el mazo del juez. Mariana le cruzó la cara a Javier con todas sus fuerzas. La cabeza de mi hijo se giró violentamente por el impacto. Él no se defendió. Solo se quedó ahí recibiendo el golpe de la mujer por la que había vendido a su madre. 2 policías corrieron hacia ella, esposándola mientras ella pataleaba y gritaba insultos. Verla así arrastrada por la policía gritando por dinero mientras su esposo se desmoronaba fue la confirmación final de mi victoria y de mi tragedia. Javier se quedó solo en medio de la sala. Su abogado ya se había ido. Javier se tocó la mejilla golpeada roja por el impacto. Luego lentamente giró la cabeza hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el horror de la realidad. La venda se le había caído. Vio a la mujer que amaba convertida en una bestia y me vio a mí. A su madre de pie digna, viva a pesar de todo. Dio un paso hacia mí, pero sus piernas flaquearon y cayó de rodillas.
Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar un llanto profundo feo. El llanto de un hombre que sabe que ha perdido lo único que realmente importa. «Mamá», gimió. «Mamá, perdóname. Yo no sabía. Yo no quería». Don Rafael me miró, esperando mi reacción. Podría haber ido hacia él. Podría haberlo abrazado como hice tantas veces cuando era niño. Mi instinto de madre gritaba que corriera a consolarlo. Pero entonces recordé el inhalador rodando por el suelo. Recordé su espalda dándose la vuelta mientras yo me asfixiaba. Recordé su firma en la demanda para declararme loca. El perdón se gana y él ni siquiera había empezado a pagar su deuda. Miré a mi hijo arrodillado y sentí una tristeza infinita, pero también una claridad absoluta. Ese hombre no era mi niño. Ese hombre era un extraño que había tomado sus propias decisiones. Me ajusté el chal sobre los hombros, apreté mi bolso con firmeza y dije con voz tranquila: «Vamos, Rafael. Aquí ya no tenemos nada que hacer». Di media vuelta. «Mamá, mamá, por favor», escuché a Javier gritar a mis espaldas desesperado. No me detuve. No miré atrás. Mis tacones resonaron con fuerza en el piso de madera, marcando el ritmo de mi salida hacia la libertad. Las noticias en Puebla vuelan rápido. El video se filtró. Javier perdió a sus inversionistas. Nadie confía en un hombre que traiciona a su madre. Su empresa quebró. Mariana, incapaz de pagar la fianza y las multas, enfrentó el proceso desde la cárcel abandonada por sus amigos de la alta sociedad. Pero yo tenía una última cosa que hacer. Con la sentencia en mano fui a la casa, mi casa. Fui con un cerrajero y un equipo de mudanza. Cambié la cerradura. Saqué todo lo que no era mío, los muebles modernos, la ropa de marca, los cuadros pretenciosos. Dejé la casa vacía, limpia de su presencia. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta. Eran golpes desesperados y regulares. Sabía quién era. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Puse la mano sobre la madera fría. «Mamá, mamá, abre. Soy Javier». Olía a alcohol a través de las rendijas. «No tenemos a dónde ir. Mariana está detenida, pero yo». Me corrieron del departamento donde estaba. «Estoy solo, mamá». Me quedé en silencio escuchando su respiración agitada. «Por favor, perdóname. Te juro que voy a cambiar. Voy a trabajar. Pero no me dejes en la calle. Soy tu hijo. ¿Te acuerdas cuando me cuidabas cuando tenía fiebre?» Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Esos recuerdos eran lo único que me había mantenido viva. Pero esos recuerdos pertenecían a un niño que ya no existía. «Javier», dije con voz tranquila a través de la puerta cerrada, «tú estás buscando a una mujer que te perdonaba todo. Estás buscando a Lucía, la que aguantaba hambre para que tú estuvieras bien. Pero esa mujer ya no vive aquí. Esa mujer se murió en el suelo de esta sala el día que le negaste el aire. La que está aquí ahora es solo la dueña de la casa, Javier. Y la dueña de la casa no quiere inquilinos que no pagan con lealtad. Vete. Busca tu propio camino». Escuché cómo se deslizaba por la puerta hasta el suelo llorando. Lo escuché un rato más, pero no volví a hablar. Me fui a la cocina, me preparé un té, y cuando volví media hora después, ya no había nadie. Vendí esa casa maldita una semana después. Con el dinero compré una casita pequeña en las afueras cerca de Cholula, con un jardín grande donde planté rosales como le gustaban a mi esposo. Hoy estoy sentada en mi jardín. El sol de la tarde está bajando pintando el cielo de colores naranjas. Tengo paz. Tengo silencio, pero es un silencio elegido, no impuesto. A veces me preguntan si me arrepiento de haber cerrado esa puerta. Y yo les pregunto a ustedes, mis amigos invisibles, ¿qué opinan de la decisión final que tomé? ¿Hubieran abierto la puerta o hubieran protegido su dignidad como yo lo hice? Por favor, compartan sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Créanme que leo cada una de sus palabras con cariño, porque ustedes fueron testigos de mi verdad. Soy Lucía Herrera. Tengo 68 años. Sobreviví a la traición. Sobreviví al olvido. Yo ya estuve muerta en vida, asfixiada por el desamor de mi propia sangre. Pero hoy y para siempre respiro por mí misma. El aire es mío. Y es dulce. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Y nunca olviden, mientras hay aliento, hay esperanza, pero la dignidad no se negocia. Las noticias en Puebla no caminan, vuelan. Y las malas noticias tienen alas de halcón. Dicen que la justicia es ciega, que tarda en llegar, pero hay otro tipo de justicia,
una más primitiva y veloz, que no necesita jueces ni martillos de madera, la justicia social. El video de mi asfixia, esa grabación granulada que selló mi victoria en el tribunal, no se quedó encerrado en las 4 paredes del juzgado. Alguien lo filtró, tal vez un empleado indignado, tal vez alguien del público con un celular escondido. No lo sé, y sinceramente no me importa. Lo único cierto es que a la mañana siguiente, la verdad había inundado las calles como una riada de agua sucia, arrastrando con ella la reputación impecable que mi hijo y su esposa habían construido con tanto esmero sobre mis espaldas. Javier no tuvo dónde esconderse. En cuestión de horas, su mundo de cristal, ese que él creía blindado por sus trajes caros y sus amistades influyentes, se hizo añicos. Los inversionistas de su empresa, esos hombres de negocios que valoraban la imagen pública más que a sus propias madres, vieron el video, vieron la cobardía de mi hijo, vieron cómo me daba la espalda mientras yo luchaba por respirar. Y en el mundo de los negocios, la lealtad es una moneda de cambio. Nadie quiere confiar su capital a un hombre capaz de traicionar a su propia sangre. Le retiraron el financiamiento, cancelaron los contratos. El teléfono de Javier dejó de sonar para ofrecerle oportunidades y empezó a sonar solo para cobrarle deudas. La empresa que yo salvé, vendiendo mis tierras, el sueño por el que sacrifiqué mi vejez, se declaró en quiebra técnica antes de que terminara la semana. Pero si la caída de Javier fue financiera, la de Mariana fue personal, visceral y pública. A ella no le importaba el dinero tanto como le importaba el qué dirán. Vivía de la admiración ajena, se alimentaba de la envidia de sus amigas. Y ahora todos tenían algo que decir. Mi vecina doña Clotilde, la misma que antes me miraba con lástima creyendo los chismes de que yo estaba loca, vino a verme. Traía pan dulce y una noticia que me hizo sentir un frío extraño en el estómago, no de pena, sino de asombro ante la precisión del karma. La vi, Lucía, me dijo Clotilde, bajando la voz como si estuviera contando un secreto de Estado. Vi a Mariana en el mercado popular de las 5 de mayo. En el mercado Mariana jamás pisaba un mercado. Decía que el olor a pueblo se le impregnaba en la ropa. Ya no llevaba sus trajes sastre de marca, ni sus gafas oscuras de diseñador italiano, continuó Clotilde, saboreando cada detalle. Iba con ropa deportiva vieja, el cabello recogido de mala manera con una liga barata y sin una gota de maquillaje. Se veía acabada. Me contaron que estaba discutiendo a gritos con la vendedora de frutas. Estaba peleando no por la calidad de la mercancía, sino por unos centavos de cambio. La gran señora de la casa, la que tiraba mi ropa a la basura porque decía que olía a viejo, la que gastaba miles de pesos en cremas para la cara, mientras yo no tenía para mi medicina, ahora regateaba el precio de los tomates magullados. La gente la señalaba. Susurraban a sus espaldas sin disimulo. Esa es la del video, decían. Es la nuera malvada. Mírala, ahí va la que casi mata a la suegra. Ya no era la respetable señora Cruz. Era un paria. La vergüenza caminaba con ella como una segunda sombra más oscura y pesada que la primera. Sentí lástima. Me hice esa pregunta mientras miraba por la ventana de mi habitación. Sentía pena por la mujer que me había torturado psicológicamente durante años. Busqué en mi corazón y encontré un vacío donde antes había compasión. No sentía lástima. Sentía que el universo por primera vez estaba poniendo cada cosa en su lugar. La soberbia se paga con humillación y Mariana estaba pagando su factura con intereses moratorios. Pero yo no tenía tiempo para regodearme en su desgracia. Tenía trabajo que hacer. Con la sentencia del juez en la mano, ese papel que certificaba mi libertad y mi propiedad, fui a la casa. A por mí por casa. No fui sola. No iba a cometer el error de enfrentar a las bestias sin testigos. Fui con un cerrajero y con un equipo de mudanza robusto. No les avisé. La cortesía se había terminado el día que me demandaron para encerrarme en un manicomio. Llegué y toqué el timbre sabiendo que no abrirían. El cerrajero trabajó rápido. El mecanismo de la puerta principal, esa puerta de roble macizo, que tantas veces me prohibieron cruzar o me cerraron en la cara, se dio con un chasquido metálico. Cayó al suelo la cerradura vieja. Ponga una nueva, le ordené, la más segura que tenga, y solo yo tendré la llave. Entré. La casa olía a encierro, a cigarro rancio y a derrota. Había cajas a medio hacer en la sala amontonadas de cualquier manera. Sabían que tenían que irse. La orden del juez era clara, pero seguramente en su arrogancia esperaban que yo les diera una prórroga.
Esperaban que mi corazón de madre se ablandara, que la vieja tonta volviera a perdonar. Qué poco me conocían ahora. Di la orden a los cargadores, con una voz que no tembló. Saquen todo lo que no sea mío. Ropa, muebles modernos, esos cuadros abstractos horribles, los aparatos de ejercicio que nunca usaron. Todo. Si no cabe en el camión, déjenlo en la acera, que se lo lleve la basura. Los hombres trabajaron en silencio, respetuosos de mi furia contenida. Vaciaron la habitación principal, quitando las sábanas de seda, donde ellos dormían tranquilos mientras yo pasaba frío. Vaciaron el estudio de Javier, sacando sus premios, sus diplomas, sus botellas de whisky importado. Vaciaron el armario de Mariana, lleno de zapatos que costaban más que mi vida entera. Yo me quedé de pie en medio de la sala, supervisando cada movimiento como un general en tierra conquistada. No sentí tristeza al ver la casa vaciarse. Sentí limpieza. Estaba sacando la infección de mi vida, desinfectando mi hogar de su presencia tóxica. Mientras los cargadores sacaban un sofá de cuero blanco, algo cayó de entre los cojines. Un cuaderno pequeño de tapas negras. Lo recogí del suelo. Era la agenda personal de Javier. La abrí al azar. Mi vista cayó sobre una fecha marcada en rojo, hacía 6 meses. Cita notario, fideicomiso. Urgente antes de que mamá sospeche. Pasé las páginas hacia atrás. Notas sobre deudas de juego, números de teléfono de prestamistas, cálculos de cuánto valía la casa si se vendía rápido. Y en una página escrita con la letra redonda y pretenciosa de Mariana, una lista titulada Plan de retiro. Leí el primer punto y sentí ganas de vomitar. 1. Asilo Santa Mónica, opción económica. 2. Venta de joyas viejas, revisar caja de seguridad de Lucía. 3. Viaje a Europa con el dinero de la venta. Ahí estaba escrito en papel la prueba definitiva de que nunca fui madre para ellos. Fui un recurso, un banco, una mina que explotar hasta agotarla. Cerré la agenda y la arrojé a una de las cajas de basura con asco. Llévense eso también, le dije a uno de los hombres. Quémenlo si pueden. Cayó la noche. La casa estaba casi vacía, resonando con el eco de mis pasos. Solo quedaban mis muebles viejos, los que ellos habían arrumbado en el sótano húmedo porque afeaban la decoración y que yo había mandado subir de nuevo. Mi sillón de lectura, la mesa de madera de mi esposo, la lámpara de pie, parecían sobrevivientes de una guerra como yo. Entonces, alguien golpeó la puerta. Eran golpes desesperados, fuertes y regulares, como el latido de un corazón en pánico. Sabía quién era. No necesité mirar por la mirilla. Esa forma de golpear, exigente y patética, a la vez solo podía ser de una persona. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Puse la mano sobre la madera fría y recién barnizada. Podía sentir la vibración de sus puños al otro lado, transmitiendo su desesperación a través de la puerta. «Mamá, mamá, abre, soy Javier». Su voz estaba rota, pastosa. Olía a alcohol a través de las rendijas, el olor agrio de quien intenta ahogar sus demonios y falla. «Mamá, no tenemos a dónde ir. Mariana está en casa de su hermana, pero a mí no me quieren ahí. Me corrieron, mamá. Estoy solo». Me quedé en silencio, escuchando su respiración agitada, imaginándolo al otro lado, probablemente despeinado, sin saco, con la corbata floja, la imagen de la ruina. «Por favor, mamá, perdóname», gimió, y el sonido fue como un cuchillo oxidado tratando de abrir una vieja herida. «Te juro que voy a cambiar. Voy a trabajar de lo que sea. Te voy a pagar cada centavo, te lo prometo. Pero no me dejes en la calle. Soy tu hijo. Soy tu Javiercito. ¿Te acuerdas cuando me llevabas a la escuela? ¿Te acuerdas cuando me cuidabas cuando tenía fiebre y me ponías paños fríos?» Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta ver luces. Claro que me acordaba. Maldita sea, claro que me acordaba. Esos recuerdos eran lo único que me había mantenido viva durante los meses de infierno en el cuarto de servicio. Eran mi refugio cuando ellos me trataban como basura. Pero esos recuerdos pertenecían a un niño que ya no existía. Ese niño había muerto el día que su versión adulta decidió que el dinero valía más que mi vida. Me acerqué más a la puerta, casi pegando los labios a la madera, y hablé. No grité. No lloré. Mi voz salió tranquila, firme, con la autoridad de quien ha atravesado el fuego y ya no se quema. «Javier», dije. «Mamá, gracias a Dios me escuchas. Abre, por favor», respondió él con esperanza. «No, Javier. Escúchame bien». Hubo un silencio al otro lado. Él dejó de golpear, esperando la salvación. «Tú estás buscando a una mujer que te perdonaba todo.
Estás buscando a la madre que vendió su pasado para comprarte un futuro. Estás buscando a Lucía, la que aguantaba hambre y frío para que tú tuvieras zapatos nuevos. Esperé un segundo para que mis palabras calaran hondo, para que entendiera que esto no era un regaño, era una sentencia. Pero esa mujer ya no vive aquí. Esa mujer, la madre de antes, se murió en este mismo suelo durante el ataque de asma. Mientras tú mirabas por la ventana, continué implacable. Se murió cuando te vio dándole la espalda para complacer a tu mujer. Mamá, no digas eso. Solo soy él. La que está aquí ahora es solo la dueña de la casa, Javier. Y la dueña de la casa no quiere inquilinos que no pagan, que maltratan y que traicionan. Y tú me debes mucho más que dinero. Me debes la vida que casi me quitas. Me alejé de la puerta, sintiendo cómo se rompía el último lazo que me ataba a mi antigua debilidad. Vete, Javier. Busca tu propio camino. Aquí ya no hay lugar para ti. Tu madre murió de pena, y la mujer que queda no te conoce. Escuché cómo su cuerpo se deslizaba por la puerta hasta el suelo. Lo escuché llorar un rato más gemidos de un hombre roto. Pero yo no volví a hablar. Me fui a la cocina, puse agua a hervir y me preparé un té. Cuando volví a la sala media hora después, el silencio afuera era total. Ya no había nadie. Solo la noche, la soledad elegida y yo. La mañana siguiente al desalojo, la casa amaneció con un silencio que no era paz, sino el vacío que deja un huracán tras arrancar los cimientos. Me desperté en mi antigua habitación ahora recuperada, pero el aire todavía se sentía denso, cargado con los ecos de los gritos y las súplicas de la noche anterior. No había tiempo para la melancolía. Don Rafael me había advertido que la victoria legal era solo el primer paso. Ahora venía la limpieza y no me refería solo a barrer el polvo. Me refería a purgar cada rincón de esa casa de la presencia tóxica de quienes intentaron matarme. Contraté a 3 personas para que me ayudaran a sacar la basura que ellos llamaban decoración, pero decidí que yo misma revisaría el despacho de Javier. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo mi hijo, el niño que aprendió a caminar agarrado de mi dedo, se había convertido en un criminal capaz de dejarme morir en el suelo. Entré al estudio. Olía a cigarro caro y a desesperación. Habían vaciado los cajones principales llevándose computadoras y documentos bancarios, pero en su prisa por huir cometieron errores de novatos. La arrogancia siempre deja huellas. Comencé a revisar los estantes altos donde Javier guardaba sus tesoros de juventud. Detrás de una fila de libros de negocios que nunca leyó, encontré una caja fuerte pequeña de esas portátiles mal escondida. Estaba cerrada, pero yo conocía a mi hijo mejor que él mismo. Probé su fecha de nacimiento, nada. Probé la fecha de su boda, nada. Entonces, con un presentimiento amargo, marqué la fecha de la muerte de mi esposo, el día que él heredó el control de la empresa. La caja se abrió con un chasquido metálico, revelando su interior como una boca hambrienta. Lo que encontré adentro no fue dinero. Eran libretas, no de Javier sino de Mariana. Al parecer, mi nuera tenía la costumbre de escribir sus planes, tal vez porque su vanidad era tan grande que necesitaba un público, aunque fuera de papel. Abrí la primera libreta al azar y leí una frase que me hizo sentir ganas de vomitar bilis. El viejo se murió por fin. Ahora solo queda la inútil de su esposa. Javier es un blando, le da asco presionar a su madre, pero yo sé cómo manejarlo. Un poco de llanto, un poco de sexo y firma lo que sea. Es un perro faldero, con tarjeta de crédito. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo cómo la náusea me subía por la garganta. No solo me odiaba a mí, despreciaba a Javier. Mi hijo no era el socio de esa mujer. Era su mascota, su herramienta desechable. Él había vendido a su madre por una mujer que lo consideraba un perro faldero. La ironía era tan cruel que tuve que sentarme para no caer. Seguí leyendo, torturándome con cada página, porque necesitaba saber la magnitud del enemigo. Había listas detalladas de mis joyas, con precios estimados al lado. Había cálculos de cuánto costaría el asilo más barato y cuánto ahorrarían al mes si yo desaparecía del presupuesto. Pero lo más escalofriante fue encontrar una carpeta azul al fondo de la caja. Dentro había fotos de Javier con otra mujer y correos impresos. Pero no eran correos de Javier siendo infiel. Eran correos de Mariana con un abogado de divorcios fechados hace 6 meses. El asunto del correo decía: estrategia para quedarse con todo antes de dejarlo. Mariana no solo planeaba robarme a mí, planeaba robarle a Javier todo lo que él me robara y luego dejarlo en la calle. Mi hijo estaba cavando su propia tumba para que otra mujer se acostara en ella.
Eres un imbécil, Javier. Susurré a la habitación vacía, sintiendo una mezcla de odio y una lástima profunda y dolorosa. Mataste a tu madre por una mujer que ya estaba afilando el cuchillo para tu espalda. El timbre de la puerta sonó sacándome de mi infierno personal. Bajé las escaleras, con la carpeta azul bajo el brazo. Al abrir, me encontré con la última persona que esperaba ver, pero la única que faltaba en este circo de horrores, doña Estela, la madre de Mariana. Estaba parada en mi pórtico envuelta en pieles, a pesar del calor, con el rostro estirado por tantas cirugías, que parecía una máscara de carnaval a punto de derretirse. Me miró con un desdén que habría intimidado a cualquiera, pero yo ya no era cualquiera. Yo era la dueña de la casa. «¿Qué hace aquí?», le pregunté, sin abrir la reja, sin invitarla a pasar. «Viene a recoger la basura que dejó su hija, porque el camión ya pasó». Estela apretó los labios, sus ojos inyectados en furia. «Vengo a decirte que eres una desgraciada, Lucía. Has arruinado la vida de mi hija. Mi Mariana está en una celda durmiendo en un catre sucio por tu culpa, por tus mentiras. ¿Cómo te atreves a denunciar a la madre de tus futuros nietos?». Solté una carcajada seca sin humor. «Futuros nietos. Su hija no puede tener hijos, Estela. Lo leí en su diario. Se ligó las trompas hace 3 años a escondidas de Javier, porque, y cito textualmente, «no pienso arruinar mi cuerpo pariendo hijos de un perdedor». El rostro de Estela se puso blanco como el papel. Di un paso hacia la reja acercándome a ella hasta que pude oler su miedo disfrazado de perfume caro. «Su hija no es una víctima, es una delincuente que intentó matarme. Y usted, que la crió, para ser una parásita, tiene tanta culpa como ella. Así que lárguese de mi propiedad antes de que llame a la policía y les entregue también los correos donde usted le aconsejaba cómo falsificar mi firma». Estela abrió la boca, intentando articular palabra, pero la verdad la había golpeado con la fuerza de un tren. Dio media vuelta y corrió hacia su coche, huyendo como la rata que era. Cerré la puerta, sintiendo que me temblaban las manos, no de miedo sino de adrenalina. La guerra no había terminado. Apenas estaba cambiando de terreno. Esa tarde, don Rafael llegó con noticias frescas de la fiscalía. Se sentó en mi sala, aceptó el café que le ofrecí y puso una grabadora sobre la mesa. «Tengo novedades, Lucía, y son graves». Me senté frente a él preparándome para otro golpe. «¿Qué pasó?». La policía cateó el departamento donde se escondía Mariana antes de ser detenida. Encontraron pruebas de que ella estaba comprando medicamentos controlados en el mercado negro, sedantes fuertes antipsicóticos. Lucía, el plan no era solo el asilo. Encontraron búsquedas en su computadora sobre dosis letales indetectables en ancianos con asma. El mundo se detuvo por un segundo. No solo querían encerrarme. Si el asilo no funcionaba, si yo me resistía, tenían un plan B. Me iban a matar. Iban a envenenarme poco a poco y culpar a mi corazón débil. Miré mis manos. Esas manos que habían trabajado la tierra, que habían acariciado a mis hijos, y me di cuenta de lo cerca que estuve de terminar en una bolsa negra. «¿Y Javier?», pregunté con la voz apenas audible. Él sabía de esto. Rafael suspiró un sonido pesado y triste. «Javier es un cobarde y un ladrón, Lucía, pero no encontramos pruebas de que supiera lo del veneno. Al parecer Mariana pensaba encargarse de eso sola, pero eso no lo exime. Él creó el ambiente. Él te despojó. Él te dejó vulnerable. Él le dio el arma, aunque ella fuera quien planeaba apretar el gatillo». «Quiero verlos», dije de repente. La decisión salió de mi boca antes de que pudiera procesarla. Rafael me miró sorprendido. «Verlos. En la cárcel, Lucía, no tienes que hacer eso. El proceso penal sigue su curso. No necesitas enfrentarlos». «Sí necesito», insistí poniéndome de pie. «Necesito que Javier vea esto». Levanté la carpeta azul con los correos de Mariana y su abogado de divorcios. «Necesito que sepa que destruyó a su madre por una mujer que ya le había puesto precio a su cabeza. Necesito ver su cara cuando se entere de que él era el siguiente en la lista de víctimas». Rafael asintió lentamente, comprendiendo que esto no era sobre justicia legal, sino sobre cerrar una herida que sangraba pus. «Está bien. Arreglaré la visita para mañana. Pero prepárate, Lucía. La cárcel no es un lugar para gente decente, y lo que vas a ver ahí puede que rompa lo poco que queda de tu corazón». Al día siguiente, entré al penal estatal de Puebla. El olor a humedad, a sudor rancio y a desesperanza
Se me pegó a la ropa desde el primer control de seguridad. Caminé por los pasillos grises escoltada por un guardia hasta llegar al locutorio. Me senté frente al vidrio blindado. Minutos después trajeron a Javier. Estaba irreconocible. Habían pasado solo 3 días, pero parecía que le habían caído 10 años encima. Llevaba el uniforme beige de los internos sucio y arrugado. Tenía un golpe en el pómulo y el labio partido. Se había afeitado la cabeza probablemente por higiene o por obligación, y sin su cabello y sus trajes caros se veía pequeño e insignificante. Se sentó al otro lado del cristal sin levantar la vista. Agarró el teléfono con manos temblorosas. Yo hice lo mismo, mamá dijo, y su voz sonaba rota como si tuviera vidrios en la garganta. Viniste. Sabía que vendrías. Sabía que me perdonarías. Sácame de aquí, mamá, te lo suplico. Me van a matar aquí adentro. Te devuelvo todo, te firmo lo que quieras, pero sácame. Lo miré buscando al niño que fue, pero solo encontré a un desconocido patético. No sentí compasión. Sentí una frialdad absoluta. No vine a sacarte, Javier, le dije, y mi voz sonó tan dura que él se estremeció. Vine a traerte algo. Pegué la hoja de papel contra el vidrio, la copia del correo electrónico, donde Mariana planeaba divorciarse y dejarlo en la ruina. Javier entrecerró los ojos leyendo con dificultad. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, una y otra vez. Vi el momento exacto en que entendió. Su boca se abrió, su respiración se aceleró. No, eso es mentira. Ella me ama, balbuceó. Ella te odia, Javier. Te despreciaba. Iba a quitarte todo lo que tú me quitaste a mí. Era su tonto útil. Y ahora, gracias a tu avaricia, los dos están donde merecen estar. Javier soltó el teléfono y golpeó el cristal con el puño gritando, algo que no pude oír, pero que leí en sus labios, maldita sea. Empezó a llorar golpeándose la cabeza contra la mesa, un espectáculo de miseria humana. Me levanté. No tenía nada más que decir. Había ido a entregarle la verdad, la última lección que podía darle como madre. El crimen no solo no paga, sino que te cobra con intereses. Mientras salía del locutorio escuchando sus gritos ahogados a mis espaldas, supe que había terminado. Mi hijo estaba muerto. El hombre en esa celda era solo un residuo de mis errores y de sus propias decisiones. Salí a la luz del sol, respiré el aire libre, y por primera vez en años no sentí ningún peso sobre mis hombros. La limpieza había terminado. Ahora tocaba reconstruir. El día de la sentencia final no amaneció soleado. El cielo de Puebla estaba encapotado gris y pesado como si la ciudad misma contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Yo llegué al tribunal temprano acompañada de don Rafael, mi fiel escudero en esta guerra que yo no había pedido. Mis manos que meses atrás temblaban por la falta de aire y el miedo ahora descansaban tranquilas sobre mi regazo. No sentía alegría. ¿Cómo podría sentirla? Iba a ver a mi único hijo ser condenado a prisión. Pero tampoco sentía culpa. Esa me la había arrancado del pecho la noche que él me dejó tirada en el suelo. La sala estaba llena. La prensa local se había enterado del caso. El escándalo de la nuera del año intentando matar a su suegra se había convertido en la comidilla de la alta sociedad poblana. Vi a antiguos amigos de Javier y Mariana en la parte trasera, buitres, esperando ver caer a los que alguna vez envidiaron. Cuando los trajeron, el cambio era impactante. Javier parecía haber envejecido 20 años en 20 días. Caminaba encorvado arrastrando los pies con la mirada clavada en el suelo sucio. Mariana, por otro lado, intentaba mantener la compostura, pero era como ver una estatua de cera derritiéndose bajo el sol. Su cabello, antes impecable, estaba opaco y recogido en una coleta grasienta. Sin maquillaje, su rostro revelaba la dureza de su alma. Se sentaron lejos el uno del otro, separados por un abismo de odio mutuo que era casi tangible. El fiscal, un hombre joven con ojos de halcón que no perdonaba la debilidad, se puso de pie para dar su alegato final. No tuvo piedad. Describió a mi hijo y a su esposa no como empresarios desesperados, sino como parásitos con ropa de marca, depredadores que cazaron a la presa más fácil, una madre que los amaba. Señoría, tronó la voz del fiscal resonando en las paredes de madera. Estos dos individuos no solo intentaron acabar con la vida física de doña Lucía Herrera, negándole auxilio médico, intentaron asesinar su identidad, su cordura y su legado. Lo hicieron por dinero, sí, pero también por una maldad banal, esa que nace del creerse superiores a los demás. Creyeron que la vida de una anciana
Valía menos que sus vacaciones en Europa y sus camionetas del año. Mariana soltó un bufido indignado, incapaz de contenerse, y murmuró algo que sonó como vieja dramática, lo suficientemente alto para que el jurado lo escuchara. Fue su último error. Esa falta de arrepentimiento, esa arrogancia intacta, incluso al borde del abismo, selló su destino más rápido que cualquier evidencia. El juez, un hombre que había visto lo peor de la humanidad y ya no se impresionaba con lágrimas de cocodrilo, se ajustó las gafas y miró a los acusados. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Javier Herrera y Mariana Cruz comenzó con una voz que no admitía réplica. Este tribunal ha encontrado pruebas irrefutables de su culpabilidad. No solo hay videos y documentos. Hay una clara premeditación, alevosía y ventaja. Ustedes traicionaron la confianza más sagrada que existe en la familia. Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras aplastara los hombros de Javier. Por el delito de tentativa de homicidio calificado en grado de comisión por omisión, fraude procesal y violencia familiar, los condeno a la pena de 18 años de prisión efectiva sin derecho a fianza. El martillazo sonó como un disparo. 18 años. Javier soltó un gemido que pareció salir de las entrañas de la tierra, un sonido animal de bestia herida. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el poco pelo que le quedaba. Pero Mariana no lloró. Se puso roja de furia, se levantó de un salto y señaló a Javier con un dedo acusador que temblaba de ira. «Es tu culpa, imbécil», gritó, perdiendo cualquier rastro de la dama de sociedad que pretendía ser. «Tú eras el hijo. Tú debiste manejarla mejor. Me prometiste que era una vieja tonta, y mira dónde nos metiste. Maldito seas tú y tu madre». Los alguaciles tuvieron que sujetarla mientras ella intentaba abalanzarse sobre su esposo, escupiéndole la cara. Verlos ahí destruyéndose mutuamente, devorándose como ratas en un cubo, fue la imagen final de su matrimonio. No había amor, nunca lo hubo. Solo había complicidad criminal, y ahora que el botín había desaparecido, solo quedaba el odio. Mientras los esposaban, Javier buscó mi mirada una última vez. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de un terror infantil. «Mamá», articuló sin sonido. Yo no aparté la vista, pero tampoco le di la absolución que buscaba. Me mantuve firme como el roble que él intentó talar. Cuando se los llevaron por la puerta lateral hacia las celdas, sentí que una parte de mí moría con ellos, pero la parte que quedaba viva respiraba mejor que nunca. Salí del tribunal del brazo de Rafael. Afuera el día seguía gris, pero el aire se sentía más ligero. Sin embargo, la justicia del juez fue solo el principio. La verdadera caída, la que duele en el orgullo, vino después en la calle, en los clubes, en los bancos. Esa misma tarde, la noticia de la sentencia corrió como pólvora. El Club Campestre, ese lugar exclusivo donde Mariana se pavoneaba como una reina y donde a mí me hacían entrar por la puerta de servicio, emitió un comunicado expulsándolos de por vida por conducta inmoral. Fue un golpe devastador para el ego de mi nuera. Pero lo que pasó con la empresa de Javier fue aún peor. Los acreedores, esos hombres de trajes oscuros y sonrisas afiladas a los que Javier debía millones, no esperaron ni un día. Como hienas oliendo sangre, se lanzaron sobre lo poco que quedaba. Embargaron las cuentas, incautaron los coches de lujo, que aún no estaban pagados, cerraron las oficinas. Vi cómo se llevaban el BMW de Javier en una grúa, ese coche que él amaba más que a su propia madre, y sentí una extraña justicia poética. 2 días después, me enteré de algo que terminó de cerrar el círculo. Doña Estela, la madre de Mariana, la mujer que me había gritado en la reja de mi casa, intentó visitar a su hija en el penal de San Miguel. Pero no fue para llevarle consuelo. Fue para llevarle un abogado y exigirle que firmara unos documentos para desvincularla de sus propios negocios ilícitos, temiendo que la investigación la alcanzara a ella también. «No quiero que me arrastres en tu fango, Mariana», le dijo su propia madre a través del cristal del locutorio, según me contó después un guardia conocido de Rafael. «Tú te buscaste esto por avariciosa. Arréglatelas sola». Mariana se quedó sola, abandonada por la mujer que le enseñó a ser un monstruo. La ironía era tan perfecta que parecía escrita por un guionista divino. Esa noche, sentada en la sala de mi casa, recuperada ahora vacía de sus cosas y llena de mi paz, miré el teléfono. No había llamadas perdidas. No había mensajes de súplica. El silencio era mi nuevo compañero,
y por primera vez no me daba miedo. Me daba poder. Sin embargo, en la soledad de la noche, la duda siempre intenta colarse por las grietas del alma. Fui demasiado dura. Debí haber pedido clemencia. Miré la foto de Roberto en la mesita. Hice lo que tenía que hacer, viejo, le susurré a la imagen inerte. Protegí lo nuestro. Protegí mi dignidad. Y casi pude escuchar su voz grave y cariñosa respondiéndome en el viento que movía las cortinas. Lo hiciste bien, Lucía. Ahora descansa. Pero el descanso no llegaría tan fácil. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Era el contador de la empresa de Javier, un hombrecillo nervioso que siempre me había mirado con desdén. Ahora estaba parado en mi puerta con un sombrero en la mano y la cabeza gacha. «Señora Lucía», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted. Hay cosas de las cuentas de su hijo que no salieron en el juicio, cosas que usted necesita saber antes de que el banco venga a tocar su puerta». Sentí un frío repentino. Pensé que todo había terminado, que la sentencia era el punto final. Pero al parecer Javier había dejado una última trampa, una mina enterrada lista para explotar en mi cara. ¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo que la paz de la noche anterior se evaporaba. Javier usó su nombre, señora. Falsificó su firma no solo para la casa, sino para pedir préstamos a gente muy peligrosa. Gente que no va a los tribunales. Gente que cobra con sangre. El mundo se detuvo. Mi hijo desde la cárcel seguía siendo un peligro. No solo me había robado el pasado, había hipotecado mi seguridad futura con criminales reales. El contador me extendió unos papeles arrugados. Eran pagarés firmados con mi nombre, con mi letra imitada a la perfección. La cifra total me hizo marear. Javier me había vendido a la mafia local para mantener el estilo de vida de Mariana. Cerré la puerta en la cara del contador y me recargué en ella, respirando agitadamente. La batalla legal había terminado, pero la guerra por mi supervivencia acababa de entrar en una fase mucho más oscura. No iba a permitir que me intimidaran. Ya había vencido a mi propio hijo. Podía vencer a cualquiera. Fui a la cocina, tomé el teléfono y marqué el número de Rafael. «No cuelgues el saco todavía, viejo amigo», le dije, cuando contestó. «Tenemos una última limpieza que hacer. Si estás aquí escuchando cómo mi vida se desmorona y se reconstruye una y otra vez, te pido que te quedes. Porque lo que viene no es solo una lucha por dinero, es una lucha por demostrar que una mujer sola, armada, solo con su verdad, es más peligrosa que cualquier criminal. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu hijo te dejó como aval de la mafia?», comenta. «Voy hasta el final, si quieres saber cómo me libré de esta última maldición. La noche es larga, pero yo ya no le tengo miedo a la oscuridad. Yo soy la oscuridad que ellos temen». El contador se marchó dejando tras de sí un rastro de sudor frío y papeles arrugados que olían a sentencia de muerte. Me quedé sola en la sala con los pagarés falsificados en la mano, sintiendo cómo el miedo intentaba trepar por mis piernas como una enredadera venenosa. Javier no solo me había robado el pasado y el presente, había hipotecado mi futuro con la firma de un fantasma. Había vendido mi seguridad a hombres que no entendían de leyes, sino de plomo. Rafael llegó media hora después, con el rostro desencajado por la urgencia. No necesitó leer los papeles 2 veces. «Esto es grave», Lucía dijo, quitándose las gafas y frotándose los ojos con cansancio. «Estos nombres: el Turco, los Bravos. Esta no es gente con la que se negocia en un tribunal. Son prestamistas de los bajos fondos de Puebla. Si Javier no paga, ellos cobran. Y si Javier está encerrado, adivina a quién vendrán a buscar». A mí, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Porque para ellos una madre siempre paga los platos rotos de sus hijos. Pero se equivocan, Rafael. Javier ya no es mi hijo. Es mi verdugo. Esa noche convertí mi casa en una fortaleza. Cerré las cortinas, aseguré los cerrojos y esperé. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, una camioneta negra con los vidrios polarizados se estacionó frente a mi reja. No bajaron de inmediato. Se quedaron ahí con el motor encendido como depredadores estudiando a su presa. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos como un tambor de guerra, pero me obligué a quedarme quieta, sentada en el sillón, con la carpeta de evidencias en mi regazo. No iba a correr, no iba a esconderme como una rata asustada. Si venían por mí, me encontrarían de pie. Finalmente el timbre sonó. Un sonido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Rafael, que se había quedado conmigo, fue a abrir.
Entró un hombre bajo robusto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja y una sonrisa que no auguraba nada bueno. No venía solo. Dos sombras silenciosas lo escoltaban. «Buenas tardes, señora Herrera», dijo con una voz rasposa como si hubiera tragado grava. «Lamento molestarla en su duelo, o en su victoria según se vea. Vengo por lo mío». Se sentó sin ser invitado poniendo una pistola sobre la mesa de centro justo encima del tapete que yo había tejido. «Su hijo el buen Javier nos dijo que usted se haría cargo», dijo textualmente. «Mi vieja tiene dinero escondido. Ella paga por mí. Un muchacho encantador su hijo». La indignación me golpeó más fuerte que el miedo. Javier desde la cárcel seguía usándome como escudo humano. Seguía vendiéndome para salvar su propio pellejo. «¿Sabe qué es lo más triste, señor?», le dije, mirándolo a los ojos, ignorando el arma que brillaba bajo la luz de la lámpara. «Que mi hijo es tan cobarde que ni siquiera tiene el valor de enfrentar sus propias deudas. Él falsificó mi firma. Esos pagarés no valen nada legalmente». El hombre soltó una carcajada seca. «Señora, a mí la ley me tiene sin cuidado. Yo no soy un banco. Yo presto confianza y cobro traiciones, y su hijo nos traicionó a todos. Si usted no paga la deuda, se salda con sangre. Así funciona mi negocio». Rafael intervino con su tono de abogado conciliador pero firme. «Señor, la señora Lucía no tiene esa cantidad líquida. Su hijo la despojó de todo antes de ir a prisión. Pero tenemos algo que le puede interesar más que amenazar a una anciana». El hombre alzó una ceja curioso. Rafael sacó una carpeta diferente, una que habíamos preparado esa mañana. «Javier no solo le debe a usted, le debe al fisco, le debe a los bancos y le debe a sus socios. Pero sabemos dónde escondió el dinero que no gastó. El dinero que le robó a su madre y que no reportó en el juicio. Era una jugada arriesgada, un bluff de póker. Sabíamos que Javier había malgastado casi todo, pero sospechábamos que Mariana en su avaricia había guardado un colchón de seguridad en cuentas en el extranjero o en joyas escondidas que la policía no encontró. Si usted quiere cobrar», continuó Rafael, «no pierda el tiempo con la señora Lucía. Vaya a buscar lo que Mariana Cruz escondió en la casa de su hermana antes de ser detenida. Ahí está su dinero. Javier lo sabe, pero no se lo dijo porque prefiere que usted mate a su madre antes que delatar a su mujer y quedarse sin nada cuando salga». El hombre de la cicatriz se quedó pensativo. La codicia brilló en sus ojos. Odiaba perder dinero, pero odiaba más que le vieran la cara de idiota. «Es decir», murmuró pasando un dedo por el cañón de su pistola, «que el hijo de perra me mandó aquí a cobrarle a una anciana mientras tiene el dinero guardado para cuando salga». «Exactamente», dije yo con voz de hielo. «Javier prefiere verme muerta que pobre. Siempre ha sido así. Para él soy desechable. Pero usted es un hombre de negocios. ¿Qué gana matándome? Nada. Solo problemas. En cambio, si busca donde le decimos, recupera su inversión». El hombre se levantó lentamente. Guardó el arma en su cinturón. Me miró con una mezcla de respeto y lástima. «Tiene agallas, señora. Más que su hijo. Ese tipo no tiene madre. Literalmente». Hizo una seña a sus hombres. «Nos vamos. Vamos a hacerle una visita a la cuñada. Y luego tal vez pase a saludar a Javier al penal. Dicen que los accidentes en las duchas son muy comunes». Salió de mi casa dejándome temblando pero viva. Me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas de tensión acumulada finalmente brotaban. Había mandado al lobo a cazar a otro lado, pero me sentía sucia. Me sentía contaminada por la oscuridad de mi hijo. Esa noche tomé la decisión final. No podía seguir viviendo en esa casa. Ya no era un hogar. Era un campo de batalla lleno de cadáveres emocionales. Cada rincón me recordaba una traición, un grito, una mentira. La casa estaba manchada. Necesitaba purgarme. «Rafael», le dije, mientras él cerraba la puerta con doble llave. «Véndela. Vende la casa. No me importa el precio. Quiero deshacerme de ella. Quiero que desaparezca de mi vida. ¿Estás segura, Lucía? Es el patrimonio de toda tu vida. Es lo que construiste con Roberto. Roberto no vive en estos ladrillos, Rafael. Roberto vive en mi memoria. Esta casa está maldita por la avaricia de mi hijo. Si me quedo aquí, voy a terminar muriendo de tristeza, esperando el próximo ataque». La venta fue rápida. Un desarrollador inmobiliario la compró para demolerla y construir departamentos. Cuando firmé la escritura, sentí que me quitaba una armadura de plomo oxidado.
Con el cheque en la mano, hice lo que tenía que hacer. Pagué los honorarios de Rafael, aunque él se negaba a aceptarlos. Doné una parte a un asilo de ancianos, no el Santa Mónica, donde querían encerrarme, sino uno digno donde la gente es tratada con respeto. Y con el resto compré mi libertad. Pero antes de irme, antes de cerrar ese capítulo para siempre, tenía que hacer una última cosa. Fui al penal. No a ver a Javier. No, a él no tenía nada más que decirle. Fui a dejar una carta en la administración dirigida a él. No era una carta de amor ni de odio. Era un acta de defunción de nuestra relación. Javier, escribí con letra firme. Hoy vendí la casa que tanto querías, por la que vendiste tu alma y la mía. Ya no existe. La van a demoler. Van a tirar abajo las paredes que oyeron tus mentiras y el suelo donde me dejaste sin aire. Con el dinero me voy. No vas a saber dónde estoy, no vas a tener a quién llamar cuando salgas si es que sales. Los hombres que enviaste a cobrarme ya saben que les mentiste. No sé qué harán contigo, y por primera vez en mi vida, no voy a rezar para que te protejan. Dios te perdone, hijo, porque yo ya me perdoné por haberte traído al mundo. Salí del penal sintiendo el sol en la cara. El aire nunca había sido tan dulce. Me subí al taxi que me llevaría lejos hacia esa casita en Cholula, hacia mis rosales, hacia el silencio que yo misma había elegido. No miré atrás. No había nada atrás más que cenizas. Y yo, Lucía Herrera, era el ave fénix que se levantaba de entre ellas sola, herida pero invencible. Si el dolor te ha acompañado hasta este punto, si sientes que la justicia a veces es un plato que se come demasiado frío, quédate. Porque el final de esta historia no es solo sobre sobrevivir, es sobre renacer, cuando todos te daban por muerta. Comenta, voy hasta el final, si estás listo para ver cómo florece una mujer después de la tormenta. Porque la vida, mis amigos, la vida empieza cuando dejas de cargar las cruces que no son tuyas. Han pasado 6 meses desde que cerré la puerta de esa casa maldita en Lomas de Angelópolis. Ahora vivo en una casita de una sola planta en las afueras de Cholula, donde el aire huele a tierra mojada y a leña quemada, y no a la falsedad de los perfumes importados. Desde mi ventana veo el volcán Popocatépetl, un gigante que humea tranquilo, recordándome que incluso lo que parece dormido tiene fuego por dentro. Igual que yo. Aquí no hay escaleras de mármol que amenacen con romperme la cadera, ni alfombras persas donde asfixiarme mientras mi familia mira hacia otro lado. Aquí hay pisos de loseta fresca que yo misma barro y paredes que he pintado de amarillo, el color del sol, el color de la vida que me negaron. Don Rafael viene a visitarme los domingos. Ya no hablamos de leyes, ni de demandas, ni de estrategias para destruir a nadie. Hablamos de libros de la cosecha de mis árboles frutales de la vida que nos queda. Pero ayer, rompiendo nuestra regla tácita de silencio sobre el pasado, trajo noticias. Noticias que necesitaba escuchar para cerrar la herida, aunque sabía que echarían sal sobre ella. Me contó sobre Javier. Mi hijo sigue en el penal de San Miguel, pero su vida allí es el infierno que él mismo construyó ladrillo a ladrillo. Los hombres del Turco, esos prestamistas a los que Javier intentó engañar usando mi nombre, tienen brazos largos. Incluso dentro de la cárcel, Javier no duerme. Paga protección con lo poco que gana, lavando baños y uniformes de otros reclusos. El gran empresario, el hombre que se avergonzaba de mi ropa vieja, ahora friega la inmundicia de asesinos para no amanecer con un cuchillo en las costillas. Me mandó una carta para ti, Lucía, me dijo Rafael sacando un sobre arrugado y sucio de su maletín. No la he abierto, pero huele a miedo. Miré el sobre la mesa de mi jardín. Podía imaginar las palabras escritas con mano temblorosa, súplicas, promesas vacías, invocaciones a un Dios del que solo se acuerda cuando tiene el agua al cuello. ¿Sabes qué, Rafael?, le dije empujando el sobre hacia él sin tocarlo. Quémala. No quiero leerla. No quiero saber si se arrepiente o si me odia. Para mí, Javier murió el día que me dejó en el suelo. El hombre que está en esa celda es un extraño que lleva el nombre de mi hijo muerto. Rafael asintió, encendió un cerillo y dejó que el papel se consumiera en el cenicero. Vi cómo las llamas devoraban el papel y con él se iba el último rastro de culpa que me quedaba. No sentí pena. Sentí la ligereza de quien se quita un abrigo mojado en medio de una tormenta. Y sobre Mariana. La justicia divina a veces tiene un sentido del humor macabro. Rafael me contó que doña Estela, su madre, esa mujer que vino a gritarme a mi puerta, vendió todo lo que Mariana había dejado en su departamento para pagar abogados, o eso dijo.
En realidad se gastó el dinero en un viaje a Europa y dejó a su hija pudriéndose en la cárcel sin un peso para la tienda del penal. Mariana, la reina de la sociedad, la mujer que me miraba como si yo fuera basura, ahora está sola, abandonada por su esposo, por su madre y por sus amigas de la alta sociedad que fingen que nunca la conocieron. Me contaron que ha perdido mucho peso, que se le cayó el cabello por el estrés y que se pasa los días mirando a la pared murmurando que todo es culpa mía, que yo soy la bruja que arruinó su cuento de hadas. Pobre ilusa. Ella nunca entendió que en los cuentos de hadas las brujas a veces son solo mujeres que se cansaron de ser las víctimas. A veces por las noches, cuando el viento sopla fuerte y las ramas de los árboles golpean mi ventana, me despierto sobresaltada. Busco el inhalador por instinto con el corazón galopando en el pecho, pensando que estoy de vuelta en esa sala fría, asfixiándome. Pero luego prendo la luz. Veo mis muebles sencillos, veo las fotos de Roberto y de mis padres en la cómoda y recuerdo dónde estoy. Recuerdo que estoy a salvo. Recuerdo que yo gané. Me levanto, voy a la cocina y me preparo un té. No tengo que pedir permiso. No tengo que esperar a que nadie me sirva las sobras. Soy la reina de mi pequeño reino de soledad, y esa soledad que antes me aterraba, ahora es mi compañera más leal. He aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Yo fui abandonada cuando estaba rodeada de gente. Ahora estoy sola, pero estoy llena. El otro día una vecina nueva, una mujer joven con 2 niños pequeños, me preguntó por mi familia. ¿Tiene hijos? Doña Lucía me dijo con inocencia, mientras sus niños correteaban por mi jardín. Sentí un pinchazo en el corazón, un eco de dolor antiguo. La miré a los ojos, y por primera vez no sentí la necesidad de mentir para proteger la imagen de la familia feliz. Tuve un hijo, le respondí con voz firme, pero lo perdí. A veces la vida nos quita lo que más amamos para enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. Ella me miró con tristeza asumiendo que él había muerto. No la corregí. En cierto modo era la verdad. El niño que yo amé murió. El hombre que quedó no merece mis lágrimas. He plantado rosales en todo el perímetro de la casa, rosas rojas como la sangre que me une a mi pasado, rosas blancas como la paz que he encontrado en mi presente. Cuidarlas me ha enseñado que la vida es resistente. Puedes podar un rosal hasta dejarlo casi en los huesos, puedes dejar que pase el invierno más crudo, pero si la raíz es fuerte, volverá a florecer. Yo soy ese rosal. Me cortaron las ramas, me quitaron las hojas, me dejaron expuesta al frío, pero mis raíces estaban intactas. Mis raíces eran mi dignidad, mi trabajo, mi memoria, y gracias a esas raíces he vuelto a florecer diferente, quizás, con más espinas para protegerme, pero viva. Mi salud ha mejorado. El doctor dice que mis pulmones están más limpios que en años. Es el aire de campo, dice él. Yo sé que no es solo el aire, es la ausencia de miedo. Es saber que nadie me está contando los días para heredarme. Es saber que cada peso que gasto es mío y que nadie me lo fiscaliza. He vuelto a tejer algo que había dejado de hacer porque Mariana decía que era de viejas. Ahora tejo bufandas para los niños de un orfanato local. No son mis nietos, no llevan mi sangre, pero me miran con más amor y gratitud al recibir un pedazo de lana que lo que mi hijo me miró jamás al recibir una fortuna. Ayer fui al cementerio a visitar a Roberto. Limpié su lápida, le puse flores frescas y me senté a hablar con él. Ya está hecho viejo, le dije. Hice lo que me pediste en tu carta. Fui dura, fui implacable, y me dolió. Roberto, me dolió como si me arrancaran un brazo. Pero estoy aquí, estoy de pie. Sentí una brisa suave acariciarme la cara y supe que él estaba orgulloso. No de la venganza, sino de la justicia. Orgulloso de que su esposa, la mujer que siempre caminó a su lado, no se dejó pisotear al final del camino. Miro mis manos. Ya no tiemblan. Son manos viejas manchadas por el sol y el tiempo, con las venas marcadas como ríos azules bajo la piel. Pero son manos fuertes. Manos que construyeron un hogar, que firmaron una demanda, que cerraron una puerta para siempre. Ya no soy la víctima de esta historia. Soy la sobreviviente. Soy la autora del último capítulo. Y este capítulo no termina con una anciana llorando en un rincón. Termina con una mujer tomando café en su porche, mirando el atardecer, sabiendo que mañana, cuando salga el sol, será otro día que le pertenece solo a ella. El camino de Lucía Herrera termina aquí, pero la lección permanece. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites del amor y el respeto, comparte lo que despertó en ti.
¿Perdonarías una traición como esta, o harías lo mismo que yo? Aquí cada silencio merece ser escuchado, y tu opinión es parte de esta verdad. Gracias por caminar conmigo, por ser mis testigos y mi fuerza. No olviden dejar su like y compartirlo con esa amiga madre o hija que necesita escuchar esto. El atardecer trae paz después de la tormenta, y mi corazón finalmente está en calma. Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Yo me despido desde mi jardín rodeada de rosas y libertad. Aviso importante. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, situaciones y nombres presentados son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas reales vivas o fallecidas o con eventos actuales es pura coincidencia. Sin embargo, es importante recordar que los temas abordados en este relato, como el maltrato al adulto mayor, la violencia psicológica, el abandono, el fraude familiar y la explotación financiera, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. La violencia no siempre deja marcas visibles. A veces se disfraza de negligencia, de palabras crueles o de control económico. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de vulnerabilidad, abuso o despojo, similar a la descrita en esta historia, no estás solo. No tengas miedo de alzar la voz. Busca apoyo en familiares de confianza, amigos, vecinos, o acude a las autoridades competentes y organizaciones especializadas en la protección de los derechos de las personas mayores y víctimas de violencia en tu localidad. La justicia y la dignidad son derechos que no tienen edad.